Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 23 de mayo, viernes caluroso en la provincia de Sevilla. Nos queda un fin de semana por delante, así que nos queda una hora para refrescarnos, para entretenernos en esta tarde. Vamos a comenzar con esa entrevista a Javier Cercas y su nueva novela relacionada con el Papa Francisco y su viaje al fin del mundo. Vamos también a conocer la obra de teatro que se ha celebrado en el Teatro La Fundición, donde el silencio es muy protagonista, y hasta allí ha estado conociendo con detalle nuestra compañera Lidia Hernández, y cerraremos este programa tan especial con música, recordando la entrevista con Polo Hernández y Tú confía. Todo eso desde ya, aquí en Sevilla TV. Comenzamos. Y continuamos aquí en Sevilla TV hablando de cultura y seguimos con literatura porque tenemos una nueva lectura recomendada para este lunes. Tenemos la segunda del día con Javier Cercas, en este caso, El loco de Dios en el fin del mundo. Y está con nosotros aquí ya su autor, Javier Cercas, que es un verdadero placer tenerlo aquí en Sevilla TV. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás, Javier? Encantado de estar en Sevilla, como siempre. En Sevilla es que nunca se está mal, ¿verdad? En Sevilla siempre se está bien. Exactamente, es una maravilla estar aquí, y además también que traigas esta nueva lectura recomendada, El loco de Dios en el fin del mundo, que viene propicio, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Porque ¿quién es el loco de Dios en esta nueva novela, en este nuevo título? El loco de Dios es el Papa Francisco, porque el Papa Francisco se llamaba Francisco por Francisco de Asís. Y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, el folle di Dio, ¿no? Así que sí, este libro surge de una propuesta insólita, no, más que insólita, inédita del Vaticano. Y un día exactamente hace 2 años, estaba en el Salón del Libro de Turín filmando ejemplares de mis libros, y mi editor vino y me dijo: mira, hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo. Naturalmente yo me quedé perplejo. Esta persona era el director de la editorial del Vaticano, se llama Lorenzo Fazzini, que luego es un personaje de este libro. Está aquí presente. Exactamente. Y bueno, me dijo: el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país de tradición budista de menos de 1500 católicos, a finales de agosto, principios de septiembre, y habíamos pensado, me dijo, que tal vez a usted le interesaría, le gustaría acompañarle, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, de la Iglesia, vamos, con quien quisiese, podría preguntar lo que quisiese, ver lo que quisiese, etcétera, etcétera, acompañar al Papa a Mongolia, por supuesto, hablar con el Papa, etcétera, etcétera, y al final escribir lo que usted quisiese, con absoluta libertad. Me dijo: me advirtió, esto es la primera vez que la Iglesia hace una cosa así, nunca lo había hecho, y por eso pensamos que a usted le puede interesar, ¿no? Y yo, como te puedes imaginar, pues le escuché todavía más perplejo de lo que estaba, y cuando acabé de hablar, lo primero que yo recuerdo haberle dicho es: pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Lo dicen, ¿no? Dice que eres ateo y anticlerical. Sí, lo explico enseguida. Él dice que fue peor todavía, que lo que le dije fue: ¿se han vuelto ustedes locos o qué? Sí, porque, a ver, yo soy católico como tú, como todos. Porque en Europa, tradición. Más que tradición. Un filósofo, Benedetto Croce, italiano, decía, que era agnóstico, decía: no possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. O sea, todos, no por tradición, sino de todos los puntos de vista, venimos de eso, de la gran revolución que fue el cristianismo, o sea, de Sócrates y de Jesucristo, de Jerusalén y de Atenas. Eso es Europa, eso es Occidente. La Iglesia Católica ha sido totalmente determinante, ¿no? Totalmente determinante en los últimos 2000 años de historia, y se dice pronto. Entonces, desde ese punto de vista, claro, soy cristiano, soy católico, pero como tanta gente de mi generación, en España, en Europa, en Occidente, pues perdí la fe, ¿no? En un momento, en la adolescencia, en mi caso. Además lo cuentas aquí en el libro perfectamente. Claro, y soy ateo y soy anticlerical como el Papa. El Papa Francisco era ateo, era anticlerical, no era ateo, pero era anticlerical. Se tiene que explicar en qué consiste eso, ¿no? Ser anticlerical no consiste en lo que la gente cree que consiste. Era anticlerical en un sentido muy preciso y muy serio, muy importante en su visión del mundo. Él estaba contra el clericalismo. Esto es uno de los principales discursos del Papa Francisco, y lo va a ser sin la más mínima duda de este.
¿Y qué es el clericalismo? Es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. El sacerdote no puede estar por encima de los fieles, decía Francisco, y sin la más mínima duda dice porque eso forma parte ya de la doctrina, o sea, del corazón de la Iglesia. Es decir, el sacerdote forma parte de los fieles. Francisco decía una cosa tenía una imagen que estaba muy bien, porque era un hombre con una imaginación literaria, ¿no? Es decir, el sacerdote tiene que estar por delante de los fieles para guiarlos, dentro de los fieles, es decir, dentro del rebaño, para entendernos, porque forma parte de él, porque es uno más del rebaño, y también detrás para echar una mano para ayudar a los que no pueden seguir. Pero nunca por encima, porque de ahí vienen gran parte de los males de la Iglesia. Por ejemplo, por poner uno que es muy conocido, que aparece mucho en los medios de comunicación, con razón, porque es particularmente abyecto, los abusos sexuales, que no son más que una forma de abuso de poder. Así que yo sí soy católico, pero también soy ateo y anticlerical, como el Papa Francisco y como la Iglesia Católica lo es ahora mismo. Pero claro, es peligroso en el sentido que yo iba a contar lo que veía, que es lo que finalmente he hecho en este libro. Este libro es una mezcla de cosas, como otros libros míos, una mezcla de ensayo, una mezcla de crónica, una mezcla de biografía del Papa Francisco, una mezcla de autobiografía de un español, de un europeo. Por eso digo que cuentas incluso, ¿no?, de cómo pierdes la fe, ¿no?, en tu adolescencia, el momento concreto, preciso, en el que dudas, ¿no?, en el que te revelas, ¿no?, también con la tradición, ¿no? Y aparte me parece curioso porque es un libro en el que... Antes que nada es una novela. Eso. Porque es un libro que integra... La novela tiene esta capacidad de integrar todo. Una novela sin ficción, ahí no hay nada inventado. Yo no puedo inventarme una cosa tan increíble y tan extraordinaria como la Iglesia Católica, como la resurrección de la carne y la vida eterna, que es lo que está en el centro de este libro. Eso es imposible inventárselo. Pero es una novela por eso, porque la novela tiene esta capacidad extraordinaria de integrar todos los géneros y de trascenderlos, de convertirlos en otra cosa, ¿verdad? Lo has dicho, ¿no? El ingrediente principal de esta novela tiene esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que tú lo dices, ¿no? Lo decimos con firmeza, ¿no?, en el credo, ¿no? Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, y es algo que tú en tu casa, ¿no?, lo dices, ¿no?, con una inspiración también de tu madre, ¿no? Claro. De esa fe férrea, inquebrantable, y que tú quieres plantearse, ¿no?, a Francisco. Claro, porque cuando a mí me hacen esta propuesta tan insólita, bueno, insólita no, inédita, porque no se la habían hecho a nadie, se dice pronto, lo cual dice bastante de este Papa, ¿no? Un Papa singular, un Papa que hacía cosas distintas, y los que lo rodeaban también. Yo lo primero que pienso cuando me hacen esta propuesta es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, pero de verdad, no de escaparate ni ornamental, de verdad. En algún momento se bromea en el libro, se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Exactamente, ¿verdad? Sí, además esa frase tal cual. Claro, tal cual. Es una broma, obviamente, pero bueno, y era una mujer profundamente creyente, como tanta gente de esa generación, ¿verdad? Y cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, toda la vida, lo conocía desde que era una niña, lo que ella decía es que iba a verlo después de la muerte. No porque ella fuera extravagante, sino porque eso es exactamente lo que dice el credo y lo que dice, eso es el corazón del cristianismo. Esto se les olvida a muchos católicos, pero ese es el corazón del cristianismo, no lo digo yo, ni lo dice el Papa Bergoglio, lo dice San Pablo, ¿verdad? O sea, no hay nada que discutir, porque eso es así. Bueno, pues entonces, en ese momento, cuando pensé en mi madre, pensé lo que iba a ser este libro, que es lo que efectivamente es decir, la historia de un loco sin Dios, que soy yo, como tantos y tantos de mi generación y en todo Occidente, ¿no?, que se educaron en el catolicismo, pero que perdieron la fe, que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, hasta el fin del mundo. Este libro transcurre en parte en Mongolia, pero sobre todo transcurre en el Vaticano. Y créeme, Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico todavía. Y bueno, que va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, para hacerle esa pregunta. Si mi madre va a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta, él, que es la única persona, o la más autorizada, si no la única persona que puede contestarla, el Papa, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Además, de también eso trata este libro. Lo podemos ver, ¿no?, el momento incluso, no sé si podemos tener, ¿no?, la fotografía. Lo he marcado incluso con el momento de la fotografía, ¿no?, en el que tú te encuentras, ¿no?, con el Papa Francisco, ¿no?, en ese momento con el avión, ¿no? Incluso describes perfectamente ese momento y que da pie, ¿no?, a ese encuentro con el Papa. No sé qué ha sido para ti el escribir esta novela inédita en el mundo, ¿no?, de un viaje con el Papa, y también contarnos los entresijos del Vaticano, ahora que está también más de actualidad con el cónclave y la elección del Papa León. ¿Qué ha sido para mí? Sí. Pues lo que es todo libro, cualquier libro, una aventura. A mí este libro me ha cambiado por completo, sí, totalmente, mi forma de ver,
obviamente la Iglesia, obviamente el Papa Francisco, obviamente el Pero cristianismo. no ha sido un libro para blanquearlo, ¿no? Como también te planteas, ¿no? Eso es una broma. Cada vez que escribo un libro me dicen que sí voy a blanquear a alguien o algo. A Shakespeare se lo debían decir también. Es una tontería, es un chiste. Siempre te lo dicen, cuidado, no vayas a blanquear a la Iglesia Católica. Por eso, por eso. Lo que yo he querido es comprender, que es de lo que nos dedicamos los novelistas, los escritores, comprender. Y en este caso era particularmente difícil, porque todos estamos llenos de prejuicios sobre la Iglesia Católica, sobre el cristianismo, y sobre todo los españoles, ¿verdad? Un país de tradición muy católica, y todos estamos llenos de prejuicios a favor, en contra, medio pensionistas, de todo tipo, ¿verdad? Y lo más difícil ha sido ir ahí, entrar en el Vaticano, con los ojos limpios, sin prejuicios, a ver qué es lo que realmente hay, no lo que yo me imagino que hay, o lo que a mí me interesa que haya, sino lo que realmente hay, quién está ahí, de qué hablan, cuáles son los problemas que discuten, quién era este hombre que estaba, el Papa Francisco, que estaba al mando del Vaticano, qué es lo que realmente hay ahí, en fin, eso es lo que yo he intentado. Y si haces eso, ese ejercicio de limpiarte de prejuicios la mirada, créeme, desde el principio hasta el final, todo es totalmente sorprendente. Desde el principio, con esa propuesta inédita, hasta el final, que si yo fuera creyente, al final de este libro, pensaría que es una especie de pequeño milagro, ¿verdad? Porque es algo... Todo es una sorpresa, todo es sorprendente. Y bueno, eso es una aventura, y una aventura te tiene que cambiar, ¿no? La literatura es un placer, antes que nada, pero también es una forma de conocimiento, y todo conocimiento te cambia o no es conocimiento de verdad. Es también una ventana a poder conocer una parte de los entresijos del Vaticano, de cómo se configuran, ¿no? Los entresijos del Vaticano. Claro, sobre todo es eso. Es decir, ¿qué hay en el Vaticano? ¿Quiénes son los que gobiernan el Vaticano? ¿De qué habla la Iglesia de verdad? Pues es una paradoja increíble, que es que cuando se habla de la Iglesia casi solo se habla de política. Cuando se habla del Papa casi solo se habla de política. Fíjate, pon los medios de comunicación, solo se habla de política. Y esto es la primera cosa que a mí me sorprendió enormemente cuando me sumergí en fin, este Papa había concedido montones de entrevistas, documentales, solo se hablaba de política. Los medios de comunicación generalistas, práctica. Y la Iglesia, el poder político de la Iglesia se sobrevalora totalmente. La Iglesia no es una institución política. El Papa no tiene un poder político real. Este Papa nuevo ha dicho 20 veces, basta, y lo ha dicho desde el balcón de la Basílica de San Pedro, basta de guerras, se acabaron las guerras. La paz, ¿no? Y yo estoy muy contento, y tú también, y todos estamos muy contentos de que diga eso, pero ¿cuántas guerras han acabado desde que lo ha dicho? Ninguna, por desgracia ninguna. Claro. Entonces, en cambio, Putin se levanta por la mañana y dice, se acaba la guerra de Ucrania y se acaba. Entonces, hay que entender que los papas antiguos la tenían un poder político, pero los papas actuales no tienen ningún poder político. Cero patatero, ¿no? Entonces, es increíble que solo se hable de política cuando se habla de los papas. Claro que tienen una dimensión política, sí, tienen sus opiniones, las dicen, pueden tener su influencia, como la tienen otras instituciones y otras cosas, pero poder político no tienen ninguno. Entonces, lo que yo he intentado en este libro es ir a ver qué es lo que dice la Iglesia de verdad. O sea, cuál es el discurso religioso de la Iglesia, de qué están hablando. Cuando yo te he dicho que era un papa anticlerical, tú te has quedado de piedra, sí. ¿Verdad? Claro, bueno, qué raro. Sí, bueno, pero... pues eso es un discurso absolutamente fundamental en la Iglesia de hoy. Y cuando tú dices anticlerical, la gente piensa que es que el papa quiere matar curas, lo cual, claro, es insensato, es un disparate total, siendo él un cura antes que nada. Claro, pero la gente esto no lo sabe. Entonces, a mí lo que me ha interesado es restituir, como en cualquier libro, pero en este en particular era más difícil, porque estamos hablando de una institución de la cual todo el mundo cree saberlo todo, y resulta que nadie sabe nada. Y por eso se dicen los disparates que se dicen. Es una maravilla, porque además también pones un poco en antecedente de quién es Jorge Mario Bergoglio, es decir, y todos los Bergoglios que están dentro de su nueva apariencia como es Francisco I, ¿no? O sea, haces una fotografía general para poder meterte de lleno en ella. Esto no es una biografía del Papa Bergoglio, en absoluto. Esto es, si acaso, es una biografía de lo que es la Iglesia, de lo que es el cristianismo y la Iglesia hoy. Si acaso es eso. Pero el Papa está claro, el Papa, tú no puedes hablar de la Iglesia en serio sin hablar de quién es el Papa, obviamente. Y hay en el corazón está ese personaje muy singular y realmente muchísimo más complejo, de nuevo, de lo que lo pintaban los medios de comunicación. O sea, no era este hombre plano, simple, edulcorado, dulzorrón, ¿verdad?, que pintaban los medios de comunicación. Todo, ¿no? Es un hombre muchísimo más complejo, con una vida muy compleja, que ha tenido sus sombras, sus luces, sus errores, sus aciertos, pues como tú, como todo el mundo, ¿no? Entonces lo que intento es restituir la complejidad, devolver la complejidad a las personas, a las cosas, a las instituciones,
A eso nos dedicamos los escritores, ¿verdad? Además también, a mí me parece curioso, deberíamos lo dedicarnos. digo en cada una de las entrevistas, ¿no? El juego de la portada, ¿no? Hablamos al final de la portada con ese titular, ¿no? Del loco de Dios en el fin del mundo, con el monumento, ¿no? También conocido de Mongolia de Genghis Khan y la silueta, ¿no? Tan reconocible, ¿no? De Francisco de Espalda, ¿no? También una portada muy llamativa para poder meternos en este viaje que sin duda, tú has dicho, hace milagro, pero al espectador, o mejor dicho, al lector, ¿qué sensación se le queda cuando llega al final del libro? No sé si te ha llegado algún feedback ya de... Porque es un libro que se ha presentado, Vatican News ha recogido el libro, ha tenido un impacto enorme, ¿no? En la sociedad. ¿Qué sensación se le queda al lector al final? ¿O qué espera que se le quede al lector? Claro, se publica en muchos países, está teniendo muchísimos lectores, en Latinoamérica, en España, en Italia. ¿Qué sensación se le queda al lector? Es muy sencillo. A cada lector se le queda una distinta. La literatura no funciona así. Es el lector el que hace los libros. El protagonista de la literatura es el lector. Un libro es una partitura y es el lector que la interpreta y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la literatura. Un libro sin lectores es letra muerta. Es el lector el que abre las páginas, empieza a leer y entonces esa letra muerta cobra vida y además una vida nueva y distinta en cada caso. Entonces, cada lector construye su propio libro y cada lector, pues eso, vive su propio libro, lo hace a su manera. No hay dos lectores que lean el mismo libro. Entonces, tendrás que preguntárselo. Trae aquí a unos cuantos lectores que te lo digan y ya verás como cada uno te dice una cosa distinta. Eso espero, vamos. ¿Qué te han llegado a ti a decir del libro? A mí me han dicho muchas cosas y la verdad, cosas muy buenas, pero no las puedo decir. No, porque es demasiado íntimo y demasiado... Bueno. ¿Qué me han dicho? Pues secreto de confesión, por así decirlo. Cosas muy bonitas, claro. Y sobre todo porque el final del libro es muy especial. Yo puedo decir, esto es una novela policial, a su manera. Porque hay un enigma fundamental. Todas las novelas y todas mis novelas son novelas policiales, a su manera. Desde El Quijote para acá, todas se pueden leer como novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y en eso consiste la esencia del género policial. Solo que en este caso el enigma es el enigma de los enigmas, o sea, el enigma fundamental del cristianismo, que a su vez es el enigma o uno de los enigmas fundamentales de nuestra civilización, que es la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso se les olvida, insisto, a los cristianos, a muchos cristianos y a muchos católicos, pero eso es el corazón del cristianismo. Y puedo decir que yo le formulo la pregunta al Papa, que el Papa la responde. Al final del libro, por favor, no vayan los lectores directamente al final del libro. Le digo que no porque además... Se lo ruego de rodillas si hace falta. Pero sí, el Papa responde a esa pregunta. Puedo decir que Aristóteles estaría muy contento con la respuesta, porque Aristóteles decía los finales ideales son a la vez inevitables y sorprendentes. Y la respuesta del Papa, o sea, el final o el primer final de este libro es totalmente sorprendente, al menos lo fue para mí, totalmente, y creo que para muchos lectores también, bueno, para todos los lectores que me han hablado de él, y desde luego, y luego hay otro final, que es el epílogo del libro y que ya no es sorprendente, sino que, insisto, si yo fuera creyente, pensaría que es un pequeño milagro. Entonces, bueno, digamos que, como ocurre en todos mis libros, el final, pues es muy llamativo para la gente y todos se quedan con él, pero también se quedan con otras cosas. Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, qué raro leer un libro sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre el cristianismo y reírte a carcajadas. Y eso es muy importante para mí, porque para mí no existe la literatura. Para mí lo más serio del mundo es el sentido del humor. Totalmente. No hay nada, y aquí en Sevilla algo sabéis de eso, pues no hay nada más serio. Los temas más serios tienen que abordarse con humor, porque si no dejan de ser serios, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñó Cervantes, pero nosotros somos muy tontos y no acabamos de aprenderlo. Entonces sí, este es un libro que es eso, que intenta ser un libro de risa, porque la risa es lo más serio del mundo, y que intenta abordar problemas muy serios de manera apasionante, porque los problemas serios, o sea, la fe, la razón, el combate entre ambos, qué hay en el cristianismo, qué es el cristianismo de verdad, qué era el cristianismo de Cristo, no el que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, todo eso puede y debe ser apasionante, porque ha apasionado a las mentes más inteligentes de la historia durante siglos y siglos, ¿no? Ahí está, tiene que ver Bach también, en fin, tiene muchos personajes que entran y muchas menciones. Nos vamos quedando sin tiempo, querido Javier Cercas. No sé, para ir rematando, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás escribiendo? ¿Algo tienes en mente o ya ahora mismo es la promoción únicamente del libro? Yo siempre tengo cosas ahí, en el laboratorio. Soy como un profesor loco, que está ahí haciendo experimentos
Luego nunca se sabe qué sale, pero no te lo puedo contar, porque si te lo cuento. Pero sí, ahora estoy totalmente absorbido por la promoción. Mañana vuelvo a casa, pero pasado mañana voy a Dublín, luego a Londres, o sea que es una vida intensa, sí, pero feliz. Pues Javier, con esa felicidad, gracias por dejarnos también este regalo inédito también para el mundo religioso, el mundo cristiano. Y nada, yo estoy deseando ya devorarlo, estoy empezando y la verdad que tiene muy buena pinta, todos se lo recomendamos. Este caso, El loco de Dios en el fin del mundo, que sin duda pues un viaje, lo que han escuchado parte es tal cual lo escribe el propio Javier Cerca para el arranque de este libro, que es muy emocionante y sin duda pues muy iluminador. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Javier. Nosotros vamos a seguir con cultura porque nos vamos a ir al Teatro de la Fundición con nuestra compañera Lidia Hernández, que ha estado pues muy cerquita, en este caso, con Rebeldía del Silencio, una interesante obra de teatro. Ha estado con sus protagonistas para contarnos ese momento que tanto sirve el silencio para crear tantas y tantas cosas. Así que vamos a ir con nuestra compañera Lidia Hernández al Teatro de la Fundición con esta interesante obra de teatro. Pues nos hemos venido hasta el Teatro La Fundición para ver los ensayos de la Rebeldía del Silencio tras su éxito en los pasados días 15 y 16 de mayo. Por aquí Rebeca Ortega, no la molestamos, que está en pleno ensayo. Muy buena, Rebeca. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un placer. Os hemos pillado en pleno ensayo después del éxito de esos 2 días, ¿no? Del pasado día 15 y 16 de mayo, en esta segunda edición de la Rebeldía del Silencio. Cuéntanos cómo ha sido. Pues la verdad que ha sido genial, se ha llenado el teatro y todas las cosas de mejora que hemos metido nuevas se han compenetrado súper bien y el efecto ha sido pues genial, maravilloso, muy agradecidos. Qué maravilla, empezasteis el año pasado, en 2024, con esa primera edición y este año habéis arrancado, os habéis animado con esta segunda edición tras el éxito. Sí, aquí pues estamos ensayando para las próximas fechas que vamos a sacar y genial, aquí motivadísimos. Bueno, pues preséntame al equipo también, porque al final tú eres coreógrafa y directora, que bueno, un trabajazo increíble tiene que ser, pero también estás acompañada de un equipo increíble. La verdad que tengo un acompañamiento inmejorable, tenemos aquí a Laura de Los Ángeles al piano, que es una pianista, vamos, ahora mismo reconocidísima y es un placer estar con ella. Muy buena, Laura. Muy buena. ¿Qué tal? Bueno, bueno, cuéntanos un poco un balance de cómo han ido estas obras, ¿no? Y bueno, qué queréis reflejar también, porque es una fusión del flamenco con otros estilos. Cuéntame. Sí, bueno, es el segundo año que estoy con Rebeca y es un verdadero placer porque es un espectáculo maravilloso. Y sí, la fusión es, bueno, yo creo que es un espectáculo precioso y que invitamos a que vengan a verlo la próxima edición y que haya muchas. Bueno, ¿desde cuándo llevas al piano? Cuéntanos, esto es algo que desde chiquitita, ¿no? Vocacional. Está muy chiquitita. Sí, de los 10 añillos ya empecé a tocar y eso, pero bueno, antes tocaba la percusión y demás y bien, aquí seguimos en la lucha y en el disfrute. ¿Y por qué, Laura, concretamente el piano con el flamenco? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es que yo soy flamenca desde pequeña, ¿no? Ya digo que me crié entre flamenco, como Manuel Solé, Jesús Bola y demás, con el cajón y me gustó este que el percutida y entonces pues digo, pues hacer flamenco con el piano, ¿por qué no? Qué maravilla, bueno pues te dejamos que siga ensayando para esa futura fecha y sígueme presentando a miembros del equipo. Pues aquí tenemos a una maravillosa cantadora, Belén de los Reyes, súper joven, una estrella, aquí la tenemos. Bueno, Belén, muy buenas. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. 27 años y bueno, ¿cuánto tiempo llevas con el cante? Bueno, pues el cante en mi casa desde que nací, porque en mi familia todo el mundo canta, baila y nos gusta mucho el flamenco. Al final esto tiene que ser vocacional, ¿no? Como se dice. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con corazón y por amor, no hay otra forma. A ver, bueno, ¿y puedes cantarnos un poquito, un avance, algo así rapidito? Con los pinceles de mi danza yo los pinto, la obra
Ole, ole y ole, qué maravilla. Es un placer escucharte. Y bueno, imagino que estaréis de gira pues muchas fechas más tras el éxito de esta segunda edición. Pues sí, la verdad es que es increíble, la verdad, estar con esta gira de La Rebeldía del Silencio, que aparte está llena de innovación, de espiritualidad y de creación y de mucha flamencura. Y sobre todo, ¿qué queréis reflejar? Cuéntanos. Yo creo que, pues lo que ha dicho aquí Rebeca, ¿no? Que al final la quietud del ser, la importancia de la creatividad desde la quietud y el parar un poquito ante un mundo en el que estamos siempre en automático, ¿no? De una forma u otra. Y bueno, invitar a todos los sevillanos visitantes también que vengan a conoceros también. Nuevas fechas aquí en el Teatro de la Fundición o donde sea. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Tiene que ser un espectáculo veros. Y bueno, seguimos por aquí, Rebeca, porque sin guitarra no hay espectáculo tampoco. Alex, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas con la guitarra? Cuéntanos. La guitarra, 15 años a lo mejor. Aquí flamenco 10. Bueno, y una maravilla, ¿no? También poder formar parte de este equipazo. Sí, claro, yo estoy encantado de estar aquí, de verdad. ¿Por qué el flamenco concretamente? El flamenco, que a mí me gusta mucha música, pero el flamenco, cuando yo escuché el flamenco la primera vez, yo me quedé y no se me olvida ese momento de mi vida. ¿Pero de dónde eres, Ale? Yo soy de más lejos, yo soy de los Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos? ¿De qué estado concretamente? Massachusetts. De Massachusetts y bueno, flamenco en venas, como si fuera de aquí de Sevilla, de toda la vida. Bueno, aquí llevo ya 10 años. Llevas aquí 10 años, ¿con qué edad escuchas el flamenco por primera vez? Tenía 18. 18, sí. Y bueno, imagino que nada, te cambió la vida, ¿no? Sí. Paco de Lucía me cambió la vida. Y bueno, ¿por qué crees que el flamenco es lo que te llamó también así? ¿Cómo lo definirías? Eso es muy difícil, ¿no? El flamenco lo escuchas una vez y no sabes por qué, pero algo pasa aquí. Y no es algo que sabes explicar muy bien. Y también entiendo que España también te enamoraría, ¿no? Nuestro país, Sevilla concretamente también, ¿no? En Sevilla se está muy bien. Se vive muy bien aquí. El tiempo también, ¿verdad? La gente, hay magia, es algo especial. Sí. Bueno, pues a prepararos, a seguir ensayando, porque la gira va para largo, seguro, porque habéis creado aquí, habéis formado un equipazo increíble. Te felicito. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Rebeca, volvemos contigo. ¿Cómo es ser la directora de esta obra, de La Rebeldía del Silencio? Pues como me apasiona, es maravilloso, pero es mucho trabajo también. Pero merece la pena. Como todo en esta vida, si no persistes no puedes hacer nada. Entonces yo estoy muy agradecida, sobre todo porque el elenco es inmejorable y me encanta porque todas las cosas que yo meto a arriesgar, las innovaciones, ellos están así como bien, todo el mundo tiene una mentalidad abierta, universal, pero muy flamenca. Entonces yo estoy pues muy feliz con todo lo que estamos haciendo. ¿Cuántas horas de ensayo podéis llevar mensuales o anuales para llevar a cabo la obra? Pues es un poco difícil de contabilizar porque hay mucho trabajo de cada uno. Muchas veces grabamos y a lo mejor nos vemos dentro de 2 semanas, 3 semanas, pero tenemos que estudiar cada uno con el metrónomo en casa la música que hemos creado y sacar pasos. Hay mucho trabajo de composición, de coreografía, de aprenderse cómo voy a cantar las letras, qué letra, a ver, cómo voy a cambiar la letra aquí, voy a poner otra cosa que queda mejor. Entonces, yo no sé, no te podría decir, yo creo que muchas horas. Innumerable, bueno, pero si no las cuentas, porque no te pesa, eso es importante. La verdad es que no me pesa. Pues entonces hacéis ese trabajo individual, cada uno, ¿no? Con su instrumento, o bueno, en tu caso la coreografía, y después ya lo ponéis todo en común, ¿no? A la hora ya de manifestarlo en la obra. Eso es. Así va. Y mucha técnica, y mucho cada uno trabajar sus cosas, y así, pues así seguimos. Bueno, habéis fusionado el flamenco, ¿no? Con otros estilos, pero como bien dices, estáis abiertos también, bueno, a nuevas fusiones y a seguir innovando y a seguir llevando esta obra mucho más lejos. Sí, bueno, yo la palabra fusión no sé, porque es muy flamenco, es verdad que usamos compases un poco extraños, que de ragas de la India, de la danza clásica india, compases de 11 tiempos, cosas un poco distintas.
y también a nivel de danza pues hago cosas que a lo mejor pues no nadie se espera, ¿no? A lo mejor no se han hecho en ese espacio flamenco. Entonces es bastante sorpresivo. Para la gente cuando viene hay momentos también de incomodidad, de silencio, de qué significa el silencio. Estamos preparados para sentir el ahora, el silencio, de dónde viene la creatividad. Pues todo esto es un viaje sensorial. Eso te quería preguntar y hacer hincapié en el nombre, la rebeldía del silencio. Y al final, bueno, pues el silencio también es un sonido, ¿no? Y es una forma de disfrutar también, ¿no? Entonces, bueno, es como que hacéis una fusión así, una rebeldía de ese silencio. Exactamente, justamente. Es como algo contradictorio, ¿no? Es como el silencio, que es una rebeldía dentro de uno mismo, que se tiene que meter un poco en esa rebeldía. También ese exceso de ruido mental y externo, y cómo transmutar eso. Pues ahí estamos en todo eso. Ya no quiero contar más, porque entonces aquí ya se sabe todo. Bueno, ya esta segunda edición en el Teatro La Fundición, los días 15 y 16 de mayo, han sido un éxito. Ya el año pasado pues fue también todo un éxito en esa primera edición, pero bueno, cada vez os van conociendo más personas. Quien viene repite, hemos de decir, que muchas personas que vinieron el año pasado y también han vuelto a venir este año. Y seguro que la tercera edición será todo un éxito, nos sorprenderéis, seguro que sí, con nuevas novedades, estoy segura. Seguramente, yo tampoco puedo decir al 100%, pero yo creo que sí. Seguro que sí, en la forma en la que trabajáis, este equipo de profesionales que tenéis también, sin duda nos sorprenderéis. Y si no, pues al final las personas que vengan a verla o por primera o por segunda vez, pues se sorprenderán igualmente. También es verdad que, bueno, que os espera una gira más larga, están en mente todavía nuevas fechas, nuevos sitios, pero bueno, se pueden poner en contacto con vosotros a través de redes sociales, ¿no? Sí. Si nos quieres decir de vuestro grupo, de la obra, alguno donde ver fechas nuevas cuando las emitáis. Pues yo tengo página web, rebecaortega.com, y en Instagram Rebeca Ortega Flamenco también, y en YouTube el mismo nombre, Rebeca Ortega Flamenco, igual. Y por ahí podremos ver pues nuevas fechas, nuevos lugares donde disfrutar de esta rebeldía del silencio, esta obra tan innovadora y tan maravillosa. Así que bueno, yo no os entretengo más, ya os he pillado en pleno ensayo, no quiero molestaros más, a prepararos y a seguir sorprendiéndonos. Muchísimas gracias, Rebeca, por el trabajo que hacéis. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y ya podéis seguir. Muy buenas tardes, tenemos un gran programa por delante en este Sevilla TV que vamos a arrancar con música, con una canción muy bonita y con un artista que viene revolucionando desde hace un mes con este nuevo tema. Polo Nández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar otra vez aquí en Sevilla, de haber aumentado 5 o 6 grados la temperatura normal. No sé, aquí ya cambiamos un poco de luz, pues la verdad que vuelve la primavera. Está vuelve la manga corta, por fin. ¿Cómo te encuentras? Que hemos visto que hace unos mesecitos has pasado de nuevo por quirófano. Pues bien, quizá con un poquito de dolor aún, sin esfuerzo, pero recuperándome. Oye, ¿cómo fue eso de volcar, ¿no? De crear contenido en base, ¿no? A mostrar, ¿no? Cómo ha sido esa intervención. ¿Cómo surge o por qué lo haces? Un poco Tú confía, que es la canción, es una canción que empiezo a componer hace 2 años, porque ya sabía que se acercaba este momento de tener que operarme. Y es un poco lo que yo le diría a ese yo de pequeño para que no tenga miedo. Entonces creo todo el contenido de la canción en base a eso, ¿no? Esta enfermedad que se llama de Pertes. Además también no lo dice en el vídeo, ¿no? Estoy cagado, o sea, sí. Tengo muchísimo miedo. La verdad es que sí, y he tenido la suerte de pues, estar con niños que luego vamos a ver un poco más adelante, pero con niños que han tenido la misma enfermedad que yo tuve.
y muy contento, aunque sea revivir cosas que fueron un poco feas, pero darle visibilidad, que es muy importante. Estamos esa canción Tú confía, ¿no? Y aparte me gustaría empezarnos leyendo una parte de la canción de Hoy vengo a contarte un cuento. Era un niño que seguía siendo pequeño y aunque nunca le creían, él soñaba que mientras nunca dormía, ¿no? Esa es una parte de esta canción. Tú confías que, como tú dices, ¿no? Tiene un mensaje muy potente detrás, ¿no? Sí, la verdad que la canción empieza un poco diciendo como, ¿qué le diría yo a ese niño que pasó por tener que dejar el fútbol, pero gracias a eso descubrió que cantaba? Un poco todo lo que yo le contaría, hecho en una canción de 3 minutos. ¿Por qué surge el crear en este momento, ¿no? En tu carrera, esta canción o contártela a ti, el focalizar, el sensibilizar también acerca de esta enfermedad? Bueno, pues después de estar 3 años ya sonando en radios a nivel nacional, es como que sentí la necesidad de dar todavía un paso más hacia mi esencia, hacia que se me conozca más, porque al final en la radio tú conoces las canciones, pero te falta quizá conocimiento sobre el artista. Entonces he querido un poco profundizar en aspectos de mi vida, ¿no? Para aquellos que no te conozcan, que son poco seguros, aprovechamos, ¿no? ¿Quién es Polo Nández y cómo llega, ¿no? ¿Por qué, cómo llega a Tú confía en ese proceso creativo, proceso además también de creación de contenido, un poco, ¿no? En esta nueva era también, ¿no? Que estás también empezando, ¿no? O por decir, nuevo mensaje que estás mandando. Bueno, pues la verdad que siempre trato de estar buscando como mi esencia y te preguntan, ¿y cuál es tu esencia? Pues es una cosa que va cambiando cada día, ¿no? Pero siempre pienso que cuanto más te acerques a la verdad de cómo eres y lo logres impostar cuando cantas, en las canciones, en las redes sociales, pues creo que es más auténtico y llega de una manera mejor a la gente. Tú confías, además también has ido volcando, ¿no? Ese proceso creativo, incluso en las redes sociales, como decimos, ese proceso creativo. ¿Cómo ha sido para ti el crear, el volver a contar o volver a mirarte, ¿no? De niño, esos miedos, esa parte, ¿no? Dificultosa? ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte? Y además también el papel, el proceso creativo, videoclip, ¿cómo ha sido todo eso? Pues la verdad que ha sido muy bonito y gracias a que, bueno, gracias. Como me he operado, pues en realidad es que lo he vuelto a vivir, ¿no? Lo que yo de pequeño ya me operé y entonces he vuelto a vivir un poco la misma cosa que de pequeño. Ha sido difícil, pero a la vez con mucha ilusión y con mucha realidad, ¿no? Que eso es lo que a mí me gusta transmitir. ¿A quién quieres mandar este tipo de canciones que estás creando ahora? ¿A quién quieres llegar? ¿Qué público? Porque vemos que tienen un mensaje muy claro, un mensaje también con cierta crítica, también mensaje social, ¿no? Como en este caso Tú confías. Pues me gusta, sobre todo cuando hago una canción, me focalizo más que en captar nuevos seguidores o nueva gente que escuche mi música, que por supuesto muy agradecido. Lo que trato es de que la gente que ya me escuchaba y que lleva conmigo desde el principio le guste y le guste lo que hago y por supuesto además les tengo mucho en cuenta. Como dijimos, lleva un mes prácticamente el videoclip en la calle. ¿Cuál es el feedback que te está llegando directamente, ¿no? Porque además luego hablaremos también de una parte del feedback que está llegando, sobre todo a través de las redes sociales, pero en la calle, en las redes sociales, ¿qué es lo que te dicen? Pues me escribe mucha gente, sobre todo gente que está pasando por problemas, ponte en una pierna, no tiene por qué ser PERTES, y también gente que está pasando problemas, me dicen que se pone la canción y les motiva y les da esperanza, y la verdad que eso es un orgullo. Aprovechando esto, he cogido uno de los comentarios, de tantos comentarios que tiene el videoclip, y me he centrado en uno precisamente, ¿no? Me encantó esta bella canción, a mí me tocó muy de cerca, ya que mi niño tiene PERTES, es una gran enseñanza para ellos esta canción, que no hay que rendirse nunca. Tú has estado muy cerquita también de estos niños, ¿no? También en la asociación. Me puse en contacto con ellos desde el principio y se volcaron en ayudarme. Es una asociación que no es muy grande, pero están muy unidos. A mí me hubiera encantado que esta asociación existiera cuando yo lo tuve. Me fui a comer con ellos un día también. Y la verdad es que hasta hacen campamentos en verano. Como no se puede jugar a fútbol, pues hacen cosas de natación y demás. Y me pareció una cosa espectacular. Y me he volcado mucho con ellos porque lo he sentido así, ¿no? Además graba una versión, ¿no? También con ellos, ¿no? Ha grabado con ellos, como... Sí, ellos han venido una serie de niños porque da la casualidad de que la gente que tiene PERTES, pues... ¿Qué es el PERTES, por cierto? También para aprovecharlo y también contarlo. Pues mira, el PERTES es como que en la bola del fémur, sí, de repente cuando te estás desarrollando no llega suficiente sangre.
Entonces esa bola del fémur, en vez de ser esférica, como una normal, se va deformando de una manera más rápida, como la que puede tener una persona mayor. Entonces da dolor en muchos casos. Y entonces, ¿eso qué hace? Que de pequeño te impiden hacer deportes de contacto mientras se está terminando de formar. Entonces, eso a su vez hace que muchos niños se refugien en la música. Y por eso no es casual que muchos de estos niños, o como yo, descubran en la música como ese refugio que no pueden tener en el fútbol, en bailar si son niñas o... Oye, qué curioso, ¿no? Y también, siendo entonces tú confías, ¿no? Es un mensaje, ¿no? De la música como ese refugio necesario, ¿no? O impulso, ¿no? Para seguir creciendo. Yo creo que es como lo que yo sentía al jugar a fútbol, esa cosa que te hace que te olvides de los exámenes, de los deberes, esa cosa que te evade, ¿no? Que de mayor pueden ser pues, una película o una serie. Pues de pequeño, en la música yo encontré eso. Y creo que es lo que hace el PERTES que encuentres en otras cosas. Y hablamos de lo que es el feedback de la gente, pero a ti, ¿qué te está dando tu confía? Bueno, pues a mí lo que me ha dado es muchas satisfacciones porque es la canción quizá de todas las que he sacado en la que más he hecho lo que yo quiero hacer. Entonces estoy contento con todo lo que viene de ella. La verdad que es que ver el videoclip, ver también la trayectoria que estás siguiendo, ver también todo ese proceso creativo, que además también esa estrategia de redes sociales que estás haciendo, incluso estás colgando cómo se crea una canción, que es algo que vemos el producto ya finalizado, qué bonito todo, qué maravilla, bueno, ya la escucho una vez otra y ya paso a otra canción. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo visualizas? ¿Por qué lo creas? Pues estoy desgranando un poco todo desde el principio, en vez de mostrar directamente la canción, un poco pues cómo se ha hecho la canción, hacer una versión, porque la canción es para esto, con los niños de la asociación, un poco hacer las cosas que la gente no puede ver, ¿no? Sí, es algo, ¿crees que estas cosas se valoran por el gran público? Creo que sí, pero sobre todo estoy seguro de que la gente que me sigue lo disfruta. Y como te he dicho antes, me focalizo más en la gente que me sigue y los nuevos que vengan, pues agradecido. ¿Y la industria lo valora? Es decir, en un momento en el que estamos creando contenido constantemente, creando canciones constantemente, una industria que es de consumo total, ¿se valora el tener esa pausa, el mostrar de un producto, ir sacando más cositas? Pues mira, al igual que me muestro súper sincero con la canción, y aunque parezca un poco demagogo, quizá lo que también he adquirido es que la industria es lo que menos me importa y lo que menos me gusta de la música. Por lo tanto, que si lo valora la industria, creo que es la que menos lo valora porque está metida como en un círculo un poco de sacar canciones y otra, como un consumo de snack musical. Entonces me he dejado de centrar en eso. Oye, no, es interesante porque al final es a tu ritmo, a tu gusto, a tu criterio, a tu forma. Al mío y a toda la gente que está en esto, ¿no? Que me sigue. Además, hablando de seguirte en redes sociales, como decimos, ¿no? Esa campaña que has hecho, además también de que todos revivamos ese niño que hemos vivido y además que lo cuelguen en las redes sociales con tu confía de canción y que, bueno, tú le envías además un bizum. Oye, sí. Cuéntame eso cómo es, eso cómo se hace y qué repercusión ha tenido o está teniendo. Pues a la hora de darle visibilidad a tu confía, se nos ocurrió que todo el mundo subiera una foto de cuando era pequeño. Entonces, yo la canción en ese momento llevaba 100.000 reproducciones, más o menos calculamos lo que yo habría ganado con esas 100.000 reproducciones y lo dividimos entre 500 personas que son las que queríamos que lo hicieran y entonces yo les hacía un bizum de 50 céntimos, un poco de detalle, pero me gustó la acción. Oye, para compartir las ganancias con la gente que escucha la canción. Y que, bueno, esas 500 personas imagino que habrán sido, bueno, habrán volado, ¿no? O sea, habrá sido algún mensaje y la verdad que ha tenido un impacto, ¿no? Súper rápido porque luego la gente probablemente igual se pensaba... Bueno, muchos me decían que no hacía falta que les hiciera el bizum, pero me imagino que muchos otros pensaban que les iba a dar para los regalos de Navidad, ¿sabes? Pero no daba. Nada, simplemente, oye, yo qué sé, creo que una persona que reciba un bizum, aunque sea como tú decías, además con un mensaje personalizado, si no me equivoco, de tu artista favorito, yo creo que eso es un regalazo. Sí, porque aparte luego iba un mensaje para cada persona en el bizum. Oye. ¿Y recuerdas así alguno, no sé si te meto en aprieto, si recuerdas alguno especial o alguno que tú digas, oye, pues, no sé, cómo surgía, oye, pues al final también un trabajo de pensar, de decir, de dedicar a cada persona? No, el 90% de las personas me decían que no hacía falta que les hiciera el bizum, pero lo que me hacía más gracia era pues esa gente que ve en redes por el algoritmo que no me sigue
y ve eso y piensa que le van a llegar 100 euros, ¿sabes? Y entonces enfadaba cuando le llegaban los 50 céntimos. Y yo, es que esto no es para ganar dinero. Esto es al revés, esto es un poco el... Bueno, Es un detalle. Es un detalle de tu artista. Oye, esa comunicación, bueno, me parece sensacional, me parece una maravilla. O sea, que mi artista favorito me regale un mensajito y encima nos 50 céntimos, oye, pues fantástico. Y sobre todo que yo en el fondo lo que estaba haciendo es compartir lo que yo he ganado con la canción con la gente que me sigue. Creo que es algo fantástico. Polo, ¿confiamos en las personas ahora? Ya que estamos en tu confianza, ¿o somos más desconfiados? Yo creo que somos desconfiados, pero yo creo que, o por lo menos yo trato de ser inspiración para toda esa gente que tiene sueños y dice, ¿pero cómo voy a conseguir yo esto? Pues que vean en mí que sí se puede. Es un poco lo que me gusta transmitir a mí. Transmitir esta canción, que bueno, que no es una canción, no es una raya en el agua, no es una línea, sino que es de un proyecto más grande, ¿no? Sí, es un proyecto que se va a llamar Inquebrantable, que tiene un poco que ver también con todo esto, que aunque una puerta se cierre, pues estás más cerca de que otra se abra. Y hay 4 canciones, 3 de ellas son conceptuales, como tú confías, pero la cuarta se llama Satélite y también tiene que ver con un amor imposible, ¿no? O sea, que toca diferentes polos, incluso toca la industria, ¿no? También de los artistas, o sea, que es un poco ese concepto, ¿no? Que bueno, tan propio, tan tuyo, ¿no? Sí. O sea, la segunda, un poco por desarrollarlo, se llama Tu Nombre. Es un poco, sin creerme más, ¿no? Pero es un poco una crítica a que cuando tú pones la radio, pues muchas veces te suenan todas las canciones iguales. Sí. Últimamente más. Sí. Entonces yo he querido que aunque no sea tan comercial la segunda canción, sea muy la esencia mía. Sí, porque al final eso, escuchamos muchas veces sin escuchar, ¿no? O sea, escuchamos ruido, ¿no? Muchas veces no Y te parecen todas la misma. Sí, es algo cuanto menos curioso. Y oye, pues me parece... ¿Hay fecha de lanzamiento? Antes del verano. Ajá. Pues, vamos. Porque la verdad es que como tú confías, me está sorprendiendo mucho, pues le quiero dar su espacio. ¿Y por qué te sorprende algo que yo creo que al final tiene un mensaje tan bonito, tan sensibilizador, que pone el foco en una cosa que la gente no ve a primera vista? ¿Por qué te sorprende? Pues quizá no la saqué tanto como otras, como pensando, esta va a ser un hit de radio, sino que la saqué más por una necesidad personal, y esa necesidad personal se está convirtiendo en algo mayor de mis expectativas. Hombre, la verdad que es algo que al final conecta, ¿no? Con muchas personas, te ha dicho, tengan o no tengan la enfermedad, con esa vía de escape que es la música, ¿no? Que es algo tan bonito y que también en esta canción hay mucho de ti. Claro, o sea, lo que he tratado es de que la gente me conozca más por medio de esta canción, no solo a nivel musical, sino también a nivel personal. ¿Ha sido fácil o difícil el enfrentarte a tu yo y sobre todo esos miedos, ¿no? Ha sido muy fácil porque en realidad a mí me gusta mucho ser auténtico. Y quizá cuando hay gente que te dice, estoy empezando a hacer música, pero me da miedo mostrar esa cosa mía, a mí me pasa al revés. O sea, yo con el tiempo he descubierto que cuanto más me muestro, mejor me siento. Y cuanto menos me muestro, peor. Compartir, ¿no? Al final es abrirse a la gente y compartir, ¿no? Compartir tu esencia, tu don que tienes que crear música. Sí. Eso creo que es algo muy bonito. Y quizá por eso, fíjate que yo nunca he sido de que esto de Halloween, de disfrazarme. O sea, nunca me ha gustado mucho disfrazarme y quizás por eso que no me gusta mucho ser yo mismo. Sí, al final andar sin máscara, andar sin máscara. Los golpes son peores a veces después, pero... No, sí, yo sí en este caso soy como tú y comparto esa sensación. Bueno, hemos dicho próximos proyectos del disco. ¿Para cuándo te veremos y te escucharemos por Sevilla? Pues el 17 de octubre voy a estar en la sala Fan Club, nunca sé cómo decirlo. Fan Club, aquí le decimos Fan Club. Pues Fan Club. Ya están las entradas a la venta en Ticketmaster y aunque quede mucho, pues está la entrada anticipada que es más económica. Pues sí, además que octubre está aquí ya, que esto además que te pare. Aquí tenemos ahora el Rocío, el Corpus Verano, pum, ya estamos aquí directamente ya en octubre. Pues en este caso, Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos muy atentos, además también atentos a las redes sociales porque estás creando contenido muy variado y también pues para poder seguir conociendo. Pues muchas gracias, un placer estar aquí siempre. A seguir disfrutando y aquí tienes en PTV tu casa. Gracias.
Y hasta aquí llega Sevilla TV en este viernes 23 de mayo, en el que hemos recordado la gran entrevista a Javier Cercas para conocer su nueva novela, Un loco de Dios en el fin del mundo, una visión para poder conocer la figura del Papa Francisco a través de la visión propia y muy personal de Javier Cercas, con esos matices autobiográficos y que sin duda pues, nos permite ver algo inédito, una novela hecha desde dentro de la comitiva del Papa Francisco en el fin del mundo, o por ejemplo la canción Tú confía, que sin duda también nos sirve para conocer una sensibilidad con esta enfermedad, ¿no?, de Pertes que sufre el propio Pablo Hernández, o por ejemplo Teatro Cultura con nuestra compañera Lidia Hernández. Hasta aquí ha sido Sevilla TV. Nosotros regresamos el lunes a partir de las 6 de la tarde para seguir contándote todo lo que está pasando en nuestra ciudad y seguir entreteniéndonos cada tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean muy felices y buen fin de semana.